Es hermoso esto. Para mí es hermoso, impagable. Ah, qué bueno que está. Mira lo que es esto. Hoy sí vamos a hacer un lechón completo. Un lechón a las brasas de pe a pa, enterito. Yo utilizo generalmente para este tipo de cosas el condimento deshidratado porque acá en Uruguay todas estas hierbas se consiguen frescas, pero a los efectos hidrato y quedan muy bien, son muy buenos estos condimentos. Para el lechón se hidrata solamente con aceite. 100 gramos de hierbas. Y bueno, ustedes vieron la cantidad de aceite, que sería más o menos 200 gramos. No debe de quedar muy líquido esto. Contiene orégano, ají, albahaca, pimentón, pimienta y ajo. Esto es a gusto personal. Siempre, como les digo, le pueden poner lo que quieran. Y en este caso, insisto, tiene solamente aceite. Vamos a dejarlo un ratito que repose y que se hidrate bien. Y luego sí, lo vamos a condimentar. Pronto. Esto es como lo preparo yo. Tal cual. Esto es muy personal. No todos lo hacen igual. Y no me creo un cocinero ni un asador. Simplemente lo he hecho toda mi vida. Para empezar, ustedes vean, le hice hacer un corte. La espina se la seccioné al medio. La columna vertebral se la seccioné al medio. Lo mismo que la cabeza. ¿Ven cómo queda la cabeza? Abierta. ¿Qué ocurre? Si la cabeza esta yo la hago entera, cuesta muchísimo para entrarle calor a todas estas partes, a la cabeza misma y a todas estas partes. Por lo tanto, yo lo abro todo así, media cabeza para un lado, media cabeza para el otro. Acá vemos todos los sesos. De este modo lo tenemos todo dispuesto. Pero es una forma muy fácil de entrarle con el fuego. Al estar en la parrilla ustedes se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Simplemente me voy a dedicar a introducirle todo lo que es el condimento y esto va a pasar 24 horas adobado. La carne de lechón hay que adobarla muy bien y dejar mucho rato que se penetre, que le penetre el adobo, el condimento. ¿Comenzamos? Ven, en esta parte de acá, entre el cuero y el hueso, metemos el fileteador. ¿Ven por donde llevo el cuchillo acá? No lo veo, pero tengo que tener cuidado que no salga por el otro lado. Y hago lo mismo acá, sin cortar el cuero, solamente un hueco hacia el lomito. Y hacemos lo mismo del otro lado. A no romper el cuero. Miren. ¿Ven cómo le entra la mano? Y también le hacemos algún cortecito a la pata. Los bracitos en este caso. Que del otro lado me olvidé, ya lo hago. Para que también entre acá. Ahora hacemos lo mismo con los cuartos. Con las patitas traseras. También hacemos ese corte. Y lo mismo con este. Le entramos bien y después unos pequeños cortecitos, pero poquito, porque recuerden que es muy finito esto, entre costilla y costilla.
porque ahí le va a penetrar el condimento. Y lo mismo del otro lado. Comenzamos en la parte más gruesa. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Muy bien. Bueno, podemos hacer donde a ustedes se les antoje. Pueden hacerle cortes e introducirle condimentos. Reitero, la carne de cerdo debe quedar bien condimentada. Esto acá con mucho cuidado. Un cortecito. Mucho cuidado me refiero para no romper el cuero. Y estas costillas van a quedar adobadas de los dos lados. Esto es lindo, así. Muy bien. Por este lado la sal está. Ahora el condimento. Miren cómo quedó hidratado todo. Lujo. Vamos a empezar todo por arriba. Pero ustedes saben que yo empiezo así, pero termino de otro modo. Empiezo muy coqueto con la cuchara. Muy prolijo. Aquí sí no nos podemos quedar cortos. ¿Vieron? Acá le entra a la costilla el cortecito que hice. Le pasamos la mano así y se mete todo entre la costillita. Y ahora sí, acá con la mano. Buenísimo. Sal, condimento y ahora lo cerramos. Sobre el cuero, un poco de sal. Aunque esto lo vamos a retocar mañana en el horno, en la parrilla. Pero de todos modos ya le vamos a ir incorporando sal en la parte del cuerito. Esto sí, esta parte no lleva condimento. El adobo, esta parte no lleva adobo. Ahora vamos vuelta. ¡Oh! Pésate, bicho, che. Qué lomito. ¡Qué lomito! Y hay mucha gente que ya los come más chiquitos. Acá en el Uruguay tenemos la costumbre de comerlos de este tamaño. Este bichito pesa 15 kilos. Para algunos será excesivo. En algunos países es excesivo. Creo que los hacen de 5, 4, 5, 6 kilos. Pero son costumbres.
Porque me van a hacer muchos comentarios al respecto, de eso estoy seguro. Pero yo lo estoy haciendo como lo hacemos acá en Uruguay y como lo hago yo. No en todos lados se hace igual. Vamos a esperar un poquito que la sal penetre un poco en el cuero. Y le vamos a terminar dando jugo de limón. Pasando jugo de limón. La sal y el jugo de limón nos van a acompañar durante todo el tiempo que demore en cocinarse en la parrilla. Le vamos a ir agregando el limón y ustedes van a ver cuál es la función. De hecho, mientras el condimento le va entrando, le podemos poner un poquito de limón acá adentro. Bueno, ya el limón acaba penetrando. Y vamos a dejarlo que trabaje un limón acá. Vamos a dejar que se siga impregnando. Ustedes ya ven acá, esto tiene que quedar. Yo no digo tiene, yo se los aseguro, porque ahora hacía tiempo que no hacía lechones. Pero yo toda mi vida, desde muchacho, hice lechones, corderos, enteros. Y bueno, ahora se dio la oportunidad y acá estamos de nuevo. Vamos a sacar la semillita. Yo no sé si existen los limones sin semilla, pero en realidad bueno, se supone que ya tomó toda la sal que le había dado por acá. Ya le saqué el jugo de limón. Le saqué el jugo para sacarle las semillas. Y ahora sí le voy a poner esto ahora un poquito para que vaya tomando durante toda la noche. Y se lo voy a desparramar con la mano. Un poquito de limón por acá. Y otro poquito del otro lado. Así. Mira, esto es más fácil. Listo, chanchito. Esto, ahora sí, toda la noche en la heladera, que tome todos estos sabores. Bien condimentado, bastante limón, la suficiente sal. En la parrilla seguimos viendo cómo queda este chancho. Suscríbete. Pasó toda la noche fresquito. Más o menos una hora que tome temperatura ambiente y luego sí vamos a la parrilla. Llegó la hora, yo se los había prometido. Hoy sí vamos a hacer un lechón completo, un lechón a las brasas de pe a pa, enterito. Y este es un lechón, aunque no lo crean, 15 kilos limpio pesa. Yo creo que se los dije anoche cuando lo estaba condimentando. 15 kilos limpios. Parecerá excesivo, pero acá en Uruguay se estila eso. En otros países sé que no, que lo hacen más chiquito. Pero todo depende de la cantidad de personas que se van a comer. Y ojo, no es duro. No es un cachorro, como dicen algunos. Es un lechón. Se cría más grande nada más. Un poquito más chico, un poquito más grande. Pero es el tamaño típico, promedio. Al menos para acá afuera. 15 kilos de lechón. Lo empezamos de este modo. Prendemos el fuego. Vamos a comenzar a contar desde el momento en que tenga la brasa. Un consejo inicial: nunca pongan el lechón recién sacado de la heladera. Eso jamás. Tiene que tener una temperatura ahí. No frío. Y de hecho, no congelado previamente. A mí el lechón congelado no me gusta. Este me lo trajeron recién carneado. Lo adobé y lo dejé toda la noche en la heladera. Antes no había heladera. Se dejaba al sereno, se decía, afuera. Y cubierto para que cuando amanecía, las moscas no se le vinieran encima. Pero claro, estamos en pleno siglo XXI.
y tenemos heladera. Pero es muy importante ese detalle, no tiene que estar muy frío, debe estar a temperatura ambiente, muy importante. Esto sí, hoy a toda brasa, miren la cantidad de leña que tengo, mucha leña. En realidad no sé los kilos de leña que me va a llevar, pero van a ser unos cuantos. También otro dato muy importante, la brasa nunca debe faltar, siempre el quemador lleno. Cuando se hizo suficiente brasa, ponemos troncos nuevos arriba, ya lo van a ver, y ahí sí, ponemos el lechón y la brasa que tenemos debajo, empezamos a distribuirla del modo que yo les voy a ir indicando. Es decir, eso es como yo lo hago. Ustedes, yo no soy asador, si quieren, lo hacen a gusto de ustedes. Simplemente les doy unas ideas, nada más. Más o menos para hacerse la cantidad de brasa suficiente, demora media hora. Ahí. Y dirán, pero está loco, es un disparate. Y es así. Bajó, cayó brasa en pila, ahora sí. Seguimos poniendo leña encima. Ven los tronquitos que estoy utilizando. En este caso es tala. Tengo coronilla también para ir entreverando. Que es la mejor leña. Pero miren, lo primero que voy a hacer a partir de este momento, porque tengo muchas horas de asador de aquí en adelante. Son 6:15 de la tarde, ¿verdad? 18:15. Lo hice en la tardecita porque está más fresco, porque si no, todo el día no es fácil hacer esto. Va a llevar unas 6 horas. Ya lo vamos a ver. Claro, tienen que confiar en mí, porque no van a ver las 6 horas. Aquí ando abrazado el chancho. Abrazado el chancho. ¿Lo ven? Lo puse así, pero así no va. El lechón va con el cuero hacia arriba. Inicialmente. A ver qué tal. Las costillas hacia abajo, el cuero hacia arriba. La cabeza hacia el fuego, hacia la llama, y los cuartitos traseros hacia afuera, hacia atrás. Esta es la parte más complicada, lo mismo que esta, porque son las partes más gruesas. Y acá es donde vamos a tener que tener mucho cuidado cuando empecemos a asar, cuando empecemos a darle calor. La parte de adelante, la parrilla levantada, ¿ven? Y atrás más bajo. Ahora sí, vamos a comenzar. Pero suave, porque de eso se trata. No vamos a darle brasa fuerte, no vamos a darle mucho calor fuerte de entrada. Miren lo que yo estoy haciendo. De entrada le estoy haciendo un cordón de brasas todo alrededor. Todo alrededor. Recordamos que el calor sale así, hacia allá. Entonces, de ese modo, acá se ve el humito. El humo que comienza a subir. De ese modo logramos que el calor vaya suavecito entrándole a la carne. El lechón no es como otra carne. Por mi experiencia, el lechón no hay que sellarlo como otras carnes. Si ustedes se apuran, le ponen mucha brasa y hacen lo que se dice en algunas ocasiones, que está bien, el que lo hace es por algo, pero no es mi caso. Si lo apuramos en calor para sellarlo, adentro nos queda crudo. Por lo tanto, si yo les digo que lleva no menos de 5 o 6 horas, es evidente de que la carne de lechón se debe hacer suavecita. No podemos apurarnos en la brasa. Si nos apuramos en la brasa, la quedamos. No lo cocinamos más. Bueno, ahí lo tenemos, ya con la brasa inicial. El fogón a todo fuego, a toda leña, a toda llama. Siempre lo vamos a mantener de ese modo. Por lo tanto, no sé quién se va a asar más, si el lechón o yo. Ya tenemos de arranque. Vamos a ver cómo lo seguimos.
sin prisa pero sin pausa. Allá en el fondo, no mucha grasa porque es donde se concentra más el calor. Otra cosa muy importante, si se nos enfría la carne de cerdo no lo cocinamos ni el día del golero. No. Vamos a aprovechar estos troncos gruesos de coronilla. Total, acá hay para rato. Se va a hacer buenas. Un poco más de sal. Sal a gusto. Después le ponemos limón. A no aflojarle la leña. Ya van 45 minutos. Ahora sí ya la temperatura está bien. Es decir, tiene la temperatura ambiente. Voy a bajar un poquito la parrilla, la trompa del chancho. No totalmente horizontal, un poquito. Esta parte muy suave porque tiene que aguantar 5 o 6 horas mientras se cocina lo otro. Esto es una pasada, el tema de lo otro. Ahí está la clave. ¿Por qué tanto preámbulo y tantas complicaciones y tantos cuidados? Porque el fuego le tiene que llegar hasta el hueso. Y el hueso en las partes estas, en los muslos y en las paletas, está muy adentro, hay mucha carne, mucha pulpa. Entonces hay que suave. Recuerden siempre esto, suavecito y calor al lechón. Suscríbete. La temperatura exacta, todo alrededor. Al centro le va. ¿Vieron cómo ahora sí estamos usando toda la churrasquera? Acá va a ir brasa por todos lados. El calor que está haciendo acá, el que debe de ser. También es a tener en cuenta, por más brasa que le estemos poniendo o cómo llevemos la brasa, es muy importante tener muy buena llama en el quemador, porque eso ayuda a que toda la cavidad de la churrasquera se caliente, todo el aire ese está caliente, es una especie de horno. Ideal. Claro, ojo, si no tienen una churrasquera como esta, se puede hacer al aire libre. Incluso hay gente que lo tapa con una chapa. Está bien, se puede hacer, está perfecto. Cada uno lo hace a su gusto. Yo lo he hecho. Hace unos años yo no tenía todo esto. Tenía una churrasquera al aire libre, un parrillero. Y en las navidades, bueno, en estas fiestas del fin de año, todo eso, era descubierto, le ponía una chapa por arriba y bueno, se mantenía todo el calor. Es cosa más linda. Esto me fascina. Encantado estoy. Hace una hora que está esto en la parrilla. Si empezamos a tocar acá los costados, ya vamos viendo que empezó a subir el calor. Incluso quema. Pero les digo, una hora. Y acá de este otro lado las paletitas exactamente lo mismo. Y los bracitos, y abajo por cierto, ya comenzó a calentar. Acá es donde tenemos que controlar que empieza a subir temperatura también. Que son las partes más gruesas. Y acá poca temperatura. Acá se está calentando un poquito. Por lo tanto acá no le voy a poner mucho más brasa. Le voy a empezar a poner en estas partes, acá y acá. Pero siempre alrededor. Nunca debajo. Voy a subir un poquito la parrilla porque acá
como que está entrando muy rápido el calor a lo que está cerca del quemador. Un poquito nomás, ven, la volví a inclinar hacia arriba porque acaba de demorar un poco más a lo que estamos lejos de la llama del quemador. Todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta, aunque les parezca que no. Es ir observando y bueno, y tener conciencia del calor. Yo no percibo un termómetro acá, pero está en la tapa arriba. Y hay más calor acá que acá. Entonces hay que equilibrar un poco las cosas. ¿Para dónde va esta? Para acá. Toda esta brasa en la otra punta. Ahora empezó a entrar en calor todo. Y yo también. Y todo arriba. La cantidad que ustedes quieran. Este limón lo que hace es que el cuerito quede crocante. Al dorarse quede bien crocantito. Esto queda espectacular. Ya estoy por llegar a las 3 horas. Yo les dije, menos de 5 a 6 horas no. Y miren que hace calor acá. Estoy porque me vine recién. Hace un ratito que estaba lejos. Miren, yo todavía pongo la mano acá, pero ya está entrando el calor. Acá tengo buen calorcito. Con lo que hay ahí, lo que hay acá abajo. Hasta yo me estoy calentando la panza. Buen calor tengo en las paletas y tengo buen calor en los cuartos. Bueno, los cuartos ya están entrando a quemar. Acá en medio ya está surgiendo brasita, miren, miren la mano. Está impresionante esto. A ver si lo puedo dar vuelta. Está muy bueno esto. Bueno, acá ven cómo va quedando esto, no sé si se alcanza a ver. Miren, miren cómo se deshace acá, ¿ven? Pero le falta, todavía le falta. Vamos a bajarlo un poquito más, porque ya ahora no quiere decir que se nos vaya a arrebatar, ni mucho menos con la temperatura que tiene. Es más que suficiente, está a 1000. Más o menos, media hora más, y cuando esto queme un poquito más, quiere decir que ya subió todo el calor de la carne por dentro hacia el cuero. Ahí lo vamos a dar vuelta, y de ahí veremos. Aproximadamente, pienso yo que unas 3 horas, 2 horas y media, pero sí, antes de las 3 horas más. No basta. Sin prisa, pero sin pausa, vamos a la parte más complicada. Los invito a sacar el lechón de la brasa y lo vamos a dar vuelta. Sacarlo no, lo vamos a dar vuelta porque ya estamos arriba de las 3 horas de cocción. Antes que nada, vamos a poner estos cartones acá en el piso con la finalidad de no ensuciarlo. Vamos a ver si no se me cae el chancho. A ver si vemos cómo se gancho acá. ¿Vieron? Miren cómo traigo la parrilla. Miren cómo la patita esta es útil. Miren cómo... ¡Ah! Es crocante. Esto es impresionante cómo está. Y quema. ¡Ja! Se me desarma. Miren lo que es esto. Es una pata que creo que se me salió. Se me está desarmando, sí. Ah, qué bueno que está. Miren lo que es esto. No saben ustedes el aroma que tiene esto. No saben el espectáculo que es. Bueno, ahora de vuelta para la parrilla.
¿Quién quiere hacer lechón? ¿Quién quiere celeste, como decimos en Uruguay, que le cueste? Es hermoso esto. Para mí es hermoso, impagable. Me voy a comer los sesos. Miren, qué manjar. A partir de hoy voy a tener la inteligencia de un lechón. ¿Cómo sabemos si está pronto? Voy a hacer un cortecito acá. Vieron que estoy trabajando con la brasa todavía, acá hay brasa. Ese es el corte porque tengo un cuero. Entonces, a pesar de que me voy a quemar, voy a tirar de la pata esta y se me va a desarmar todo. Miren cómo sale el cuerito, el huesito y todo acá. ¿Ven lo que es esto? No puedo hacer más porque se me desarma. 6 horas de cocción. 6 horas de fuego, sin prisa pero sin pausa. Mira, acá tengo la paleta, acá tengo el cuarto, un cuarto, se me cayó el cuero, fíjense, miren lo que es esto, el cuerito desapareció, se me voló. ¿A ustedes les parece que esto puede estar crudo? Son 6 horas. Vamos a sacar toda la brasa de acá. Pero en este video no voy a comer. No puedo. Es más fuerte que yo. Miren qué crocante está este cuerito. Nada de quemado. La cabeza, bueno, ya vieron que me comí los sesos. Cambié de cuchillo. Miren esto. Esto sí es manjar. Y bueno, me queda la otra mitad. Por cierto, me falta el cuartito trasero, porque ya lo saqué. De ahí lo paso a la fuente y se terminó el video. La verdad que estoy cansado. Háganlo. 6 horas. Menos le queda crudo. Se lo dice un viejo.